con Primera Página. Sigue con nosotros la diputada Denise Fernández. Diputada, le planteaba un tema que este año 2018, en teoría, es un año de elecciones presidenciales. Se ha hablado y desde el pasado mes de diciembre y desde el año pasado a finales de año, algunos dirigentes como Andrés Velázquez, el mismo Enrique Capriles, aseguraba que había posiblemente un adelanto o había un rumor de un posible adelanto de las elecciones. ¿Cómo prepararse desde la oposición? Se habla por un lado de consenso, pero lo que más está tomando fuerza es unas posibles elecciones primarias. Mira, nosotros desde Acción Democrática estamos convencidos que las primarias es el mecanismo y la alternativa. No como la solución definitiva a todas las cosas, sino como un mecanismo democrático, como un mecanismo justo de selección de candidatos. Yo creo que es lo idóneo, porque ¿cómo decirle a alguien que no aspire? ¿Cómo coartarle el derecho que tiene cualquiera de aspirar dentro de la unidad a ser el candidato al abanderado de la unidad? Bueno, lo más sano es que nos contemos, es que seleccionemos entre todos quién sea el candidato de la unidad democrática en Venezuela, y bueno, todos con un gran compromiso. Yo creo que ahí tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad. Yo sí creo que dentro de la oposición debe haber una conversación, un gran consenso para procurar acuerdos unitarios que permitan que exista un gran acuerdo de gobernabilidad, que gobiernen los más preparados, que gobiernen quienes tengan la mayor capacidad de gerenciar el país y de aportarle al país la solución que todos estamos buscando. Yo creo que las primarias es un mecanismo que debe ser el evaluado por la Mesa de la Unidad para seleccionar el candidato, pero además debe haber un gran acuerdo de gobernabilidad que permita que todos los factores políticos tengan un gran compromiso. Más allá del compromiso político, tiene que haber un compromiso con el pueblo, tiene que haber un compromiso con la gente, tiene que haber un compromiso de resolver los problemas que tiene el país, y eso no lo va a hacer una sola persona. Tendremos un abanderado, Dios mediante, con el esfuerzo y el trabajo de todos, pero debemos tener un gran equipo para poder ganar las elecciones, recordando y sabiendo las grandes dificultades que está atravesando Venezuela, pero también como un punto muy importante esa mesa de diálogo en la cual creo que estamos muy esperanzados, no solo los factores políticos, el pueblo está esperanzado en esa mesa de diálogo, que se coloque una fecha a las elecciones que permita que nosotros podamos presentar candidaturas unitarias, que en esa mesa de diálogo también se hable del tema del Consejo Nacional Electoral, que permita garantías en medio de unas elecciones presidenciales tan importantes, no solo para Venezuela, para el mundo entero y para Latinoamérica, porque la elección de Venezuela es un punto bien importante, una noticia bien importante para el mundo y para Latinoamérica. Aquí están los ojos puestos en Venezuela sobre qué va a pasar en este 2018 en torno a esas elecciones presidenciales. Precisamente, se ha manejado el escenario de que las condiciones sean las mismas, que no se logre un acuerdo e igual se propongan las elecciones con el mismo Consejo Nacional Electoral. La oposición se lo ha planteado. Hay que recordar que recientemente no se acudieron a unas municipales porque no habían condiciones, pero si el CNE es el mismo y tampoco se considera que hay condiciones, la oposición no va a ir a las presidenciales. Pues claro que se ha considerado y se ha evaluado todos los escenarios. Planteamos que hayan garantías, y si no se sustituye el CNE, es un punto que tendremos nosotros que considerarlo interno. Nuestros jefes de los partidos políticos nacionales pues tendrán que sentarse a evaluar la situación. Yo en lo particular creo que hay que ir a las elecciones, porque nosotros no podemos dejarle el camino abierto y dejarle Venezuela a este gobierno que lo ha hecho tan mal, que tiene a este país en las condiciones que hoy estamos. Yo creo que hay que luchar con lo que tenemos, contra todo lo que tenemos, incluso a sabiendas de que podamos ir con las condiciones, me refiero, el mismo CNE. Tener testigos, tener cuidadores de votos, tener movilizadores, tener maquinaria, tener disposición, una campaña electoral, todo eso permite que podamos ganar. No pensar que porque tengamos este CNE no vamos a ganar. Ganamos algunas gobernaciones. Eso implica que se le puede ganar al gobierno, pero naturalmente que debemos buscar las mayores garantías para que el pueblo sienta, no solo los dirigentes políticos y el candidato, sino que también el pueblo sienta que tenemos garantías suficientes para participar en una contienda electoral, repito, de una trascendencia importantísima para el mundo y para Latinoamérica. Creo que de eso se trata, y esperemos entonces, confiemos en lo que pueda resultar de la mesa de diálogo, que no solo es de interés de la Mesa de la Unidad, debería ser de interés del gobierno darle garantías al país
de un proceso electoral que viene en este año 2018. Diputada, precisamente hay algunas inquietudes de la gente que nos ve a esta hora cuando son las 7:16 de la mañana. El señor Lisandro Vélez le pregunta lo siguiente: ¿considera usted, diputada, que con la nueva directiva de la Asamblea Nacional 2018-2019 se designen a nuevos rectores del CNE? Bueno, mira, se está planteando también la designación de rectores que tienen ya su periodo vencido. Corresponderá a esta Asamblea Nacional la designación de los mismos. Es la Asamblea Nacional quien tiene esa potestad y esa facultad, y eso, por supuesto, en su momento nos tocará discutirlo, nos tocará hacer la evaluación, existirá el comité de postulaciones y tendremos que tomar la decisión, pero le tocará a esta nueva directiva. Por acá le pregunta Neila Guerra: ¿por qué la Asamblea Nacional no reconoce o acepta una intervención internacional? ¿Cuál es el miedo? ¿No puede haber diálogo con quien te insulta? Bueno, no, yo decía que el presidente de la República insulta, agrede a quienes están en la mesa de diálogo. Específicamente hablamos del caso de Julio Borges. Es una manera de generar precisamente esas preguntas, la pregunta que me hace la periodista en el programa, la pregunta que hace la gente que está en la calle, que lo hacen no solo por redes sociales, sino que te lo hacen cuando te ven, te abordan y te preguntan, ¿pero por qué sentarse? Eso es lo que quiere el gobierno, generar la desconfianza en esa mesa de diálogo. Y yo creo que, mira, el diálogo es necesario, aun cuando no resulte nada del diálogo, es necesario. Agotamos una vía, hicimos el intento, estuvimos allí y algo tendrá que quedar de ese diálogo. Y entonces nosotros le diremos al gobierno: nosotros buscamos alternativas, buscamos salida y tú no las diste, y al pueblo de Venezuela también. Como no diste alternativa y no diste salida, nosotros tenemos entonces otras alternativas que tomar. ¿Cuáles son? Bueno, nos iremos a la calle, iremos a campaña, iremos a seleccionar nuestros candidatos, iremos a decirle a la gente, a los que aún todavía creen en este gobierno, no puedes seguir creyendo ni puedes seguir confiando en el que no te va a resolver tu problema de comida, el que no te va a resolver tu problema de medicina, el que no te va a resolver ninguno de los problemas que está atravesando el pueblo venezolano, tan solamente el problema del transporte, del gas, de la gasolina. O sea, el país está en un caos verdaderamente. En estos últimos meses se agudizó terriblemente la crisis que tiene Venezuela. ¿Cómo sale el gobierno a decirle a la población venezolana que confíen nuevamente en ellos y que le den nuevamente un voto de confianza, cuando el pueblo venezolano, ese pueblo que votó por el gobierno, está sufriendo lo mismo que estamos sufriendo que quienes no hemos votado jamás por este gobierno? Precisamente, diputada, que hay un comentario de Liberto Toro. Él dice lo siguiente: en este país la salida tiene que ser apegada a la Constitución, no hay otra. El candidato que salga electo, bien por consenso o primarias, debe ser capaz de hablarle al pueblo más humilde y explicar qué va a hacer con las pensiones, con las misiones, con la salud y con el hambre. Así es, forma parte de una campaña. Y no una campaña electoral solamente para ir a captar un voto, una campaña electoral con responsabilidad, con seriedad, una campaña electoral con compromiso con la gente, una campaña electoral donde el candidato junto al gran equipo, que el candidato no podrá estar todos los días en todos los sitios, pero a eso habrán equipos de campaña que saldrán a dar el mensaje de un candidato, a decirle a la gente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos hacer, qué va a pasar con sus pensiones, que no tengan miedo de perder, porque no vamos a perder nada. Hemos perdido muchísimo ya con este gobierno. ¿Qué podemos perder? Vamos a ganar muchísimo con un cambio de gobierno. El cambio de gobierno producirá el cambio político, y el cambio político va a producir el cambio económico y el cambio social. El problema de Venezuela no es un problema solamente económico. El problema económico de Venezuela deviene como consecuencia de una política que ha llevado este gobierno y que la ha llevado precisamente al país a la bancarrota, lo que tenemos hoy día. Es el cambio político el que va a producir el cambio económico y el cambio social. Si no cambiamos el modelo político y no cambiamos ese modelo que tiene, ese cliché de modelo político que tiene este gobierno, no habrá manera de cambiar el país, no habrá manera de producir los cambios que necesita el venezolano. No es que necesitan los dirigentes políticos, que necesitas tú, que necesito yo, es que necesita todo el pueblo venezolano. Diputada, por acá Edgar José Machado le dice: ¿por qué no asumen el error que descuidaron el tema de los 3 diputados de Amazonas? Mira, es que no se trata de descuidar los diputados de Amazonas, es que se trata de estar entrampados dentro de la propia trampa del gobierno. El gobierno se entrampa a la oposición. Nosotros incorporamos a los diputados de Amazonas, sesionamos con los diputados de Amazonas. Eso trajo como consecuencia que nos declararon en un fulano desacato. El desacato es un invento del gobierno, con la finalidad del gobierno evadir todos los controles que la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, debe realizar sobre el gobierno, sobre la gestión de gobierno. Que producto de eso está la constituyente. Producto de eso entonces viene la constituyente para buscar el gobierno un refugio, un ente
de alguna manera le legitime las decisiones que está tomando. ¿Quién hoy en día está considerando la Asamblea Nacional Constituyente como válida? Internacionalmente, nadie le está atendiendo, no es reconocida. Entonces no se trata de un error que cometió la oposición, se trata de la trampa del gobierno, se trata de la persecución del gobierno, se trata del cerco que tiene el gobierno, y eso tiene una sola razón. Y la razón es que en este país no hay instituciones libres, no hay autonomía de los poderes están subyugados al Poder Ejecutivo, y eso es una realidad. Y precisamente cómo recuperar esa institucionalidad, diputada, porque pareciera que hay dos asambleas, que es la asamblea que fue electa por 14 millones de venezolanos, está la Asamblea Nacional Constituyente, que según el gobierno le eligieron 8, está un Tribunal Supremo en el exilio, está un Tribunal Supremo acá que mantiene a esa misma asamblea en este denominado desacato. ¿Cómo recuperar esa institucionalidad precisamente para que el país se desarrolle nuevamente? Bueno, yo decía el cambio político. Esa es la solución a los problemas de Venezuela. Si producimos el cambio político, repito que aquí el problema de Venezuela no es solo un problema económico. El problema de Venezuela es un problema de modelo político. Tiene que haber autonomía de los poderes. Tiene que haber realmente institucionalización de los poderes públicos, y que los poderes públicos atiendan a lo que deben atender, a su deber constitucional. Los poderes públicos deben ser autónomos e independientes. Esa independencia tiene que existir en los poderes públicos, y si no existe, vamos a seguir teniendo lo que hoy tenemos. Si continuamos con lo que tenemos, no vamos a poder salir de la Diputada, situación. tengo que despedirla lamentablemente. ¿Apoyarían desde la oposición un candidato que salga de la sociedad civil y no de los partidos políticos? Nosotros apoyaríamos al candidato que resulte electo en las primarias, de un mecanismo democrático, de un mecanismo en el que todos estemos de acuerdo, y hacia allá vamos. Nosotros vamos a apoyar un candidato que salga de unas elecciones primarias y que por supuesto va a representar a toda la unidad democrática. Hacia allá vamos porque necesitamos sencillamente sacar a Venezuela de la terrible crisis que hoy estamos viviendo. Y no puedo despedirme sin desearle el mayor de los éxitos a Negal Morales, que es un joven de las nuevas promociones que, de acuerdo a las propuestas que vamos a hacer en el día de hoy, será el secretario o el nuevo secretario